Acá estamos con este video que vamos a ver algunas herramientas que podemos llegar a usar en el trabajo de reparación de técnico de computadoras. Y como sabrán hoy en día, un técnico de computadoras muchas veces también se ve obligado a relacionarse con la reparación de teléfonos y tablets. A mí me pasó, yo no quería dedicarme a los teléfonos, pero los clientes siempre me traían y me traían y me traían, así que llegó un momento que dije, bueno, vamos a tener que empezar también a reparar teléfonos. Y con las tablets pasó algo parecido también. Así que hoy en día muchos técnicos que reparan computadoras también se dedican a la reparación de tablets y algunos a la reparación de teléfonos también. Vamos a empezar entonces con las herramientas. Estas fueron todas las que se me ocurrieron. La mayoría son las que yo uso y otras que no las uso tal vez, pero a alguno le puede llegar a servir. Empezamos con lo más básico, destornilladores, el paleta y Phillips, que son los que más vamos a usar. Básicamente vamos a necesitar tres medidas: grande, mediano y chico. Destornilladores Torx, varias medidas. Algunos teléfonos usan este tipo de destornilladores. Y después también por ahí alguna notebook puede llegar a usar tornillos Torx. Lo he visto en algunas compa o HP. Después también está bueno tener esos kits de tubos y destornilladores, principalmente por el tema de los tubos. Vamos a usar tubos de la medida chica, por ejemplo, para aflojar los tornillos, las tuercas de las bisagras de las notebook, o para sacar los soportes donde se atornilla la mother, esos soportes de bronce que van atornillados a su vez sobre la chapa de gabinete. También podemos sacar los tornillos que llevan los conectores de las placas de video, los VGA, o los serie también, o los paralelos. Por ejemplo, acá en este kit vemos que hay muchos tubos, muchas medidas de tubos. Los grandes probablemente nunca los vamos a usar. Pero también vienen muchas medidas de tornillos, de destornilladores Torx, paleta, Phillips. Así que estos kits no son muy caros algunos, así que está bueno tenerlos. Alicate. Este es un alicate de corte frontal. Se puede usar por ejemplo, para pelar cables, bastante cómodo. Pero a veces también la forma de corte frontal es útil. Un alicate estándar, pero de tamaño mediano, para cortar cables ya más gruesos o alambres gruesos. Un alicate de precisión. Con este alicate es el que más vamos a usar, porque en nuestro trabajo no suelen haber cables muy gruesos ni alambres gruesos, pero por las dudas siempre es bueno tener uno mediano. Una pinza crimpeadora. La pinza crimpeadora es para armar cables de red. Esta pinza crimpeadora también suele servir para pelar el cable de red. Este es un pelacable. Algunos por ahí pueden pelar el cable simplemente con un cuchillo o con el mismo alicate. O hay quienes puedan preferir usar un pelacable como este. Este pelacable está bueno porque tiene para pelar cable coaxil y cable de red. Hay muchos tipos de pelacable. Una pinza de punta, muy útil también. Probablemente sea la pinza que más usemos. Una pinza común de punta plana. Punta plana pero con estrías, como la que vemos en la foto. También está bueno tener una chica y una pinza más grande. Después, pinzas de precisión. Estas pinzas las vamos a usar por ejemplo, para soldar, para cuando estamos soldando algo, tener el componente o extraerlo. Estas tres pinzas son básicamente las que más podemos llegar a usar. La plana y las dos de punta, pero una con punta curva. Clips. Los clips, esto
es algo lo conseguimos en cualquier librería y son útiles para, por ejemplo, en las tablets apretar el botón de reset. Por ejemplo, también en las computadoras nuevas Lenovo, el botón de recovery, o sea, el botón para entrar al BIOS, elegir opciones de booteo y ejecutar el software de recovery. Ese recovery, ese botón, está dentro de un agujerito al costado, así que necesitamos un clip para poder pulsar ese botón. Pinceles varios, yo con 3 medidas me arreglo. Uno fino, uno medio y otro bien grande. El más grandote lo uso cuando tengo que limpiar gabinetes, placas madre y bueno, y los chicos para donde no entre el grande. Un soldador cómodo y de punta fina, uno de 30 o 40 watts va a andar bien. Un soldador más grande de 50 o 60 watts, por ejemplo para cuando queremos desoldar los capacitores de las placas mother, que son bastante complicados, o para cuando tenemos que soldar o desoldar áreas bastante grandes de estaño. Una estación de soldado, que tenga un lápiz, un soldador de lápiz con regulación de temperatura y el, el soplador de aire caliente que también obviamente regula la temperatura y la fuerza del aire. Varias medidas de estaño, asistentes de soldadura. Estas herramientas se llaman así, pero se pueden usar para infinidad de cosas. De hecho, estas son las herramientas que más uso yo, porque sirven para ayudar en la soldadura, para abrir carcasas, para armar después la notebook, ayudarnos en la colocación de los cables flex, etc. Un soporte para placas o para lo que sea. Esto nos va a ayudar mucho cuando queramos soldar alguna placa o algún conector. Cuando sintamos que necesitamos una tercera mano, bueno, esto nos va a salvar. Que vienen a veces con un portasoldador, que sería ese resorte que está ahí al costado, y con una lupa que ayuda bastante, una lupa con luz, en este caso. Un decapante, o sea, flux, esto nos va a ayudar mucho para soldar. Hay muchas marcas, formas y colores. Hay flux en forma de gel, como en este caso, en forma de líquido y en pasta. Un pistón para desoldar, principalmente para componentes de THT se usa esto. O sea, los componentes que la pata sobrepasa al otro lado de la placa. Por ejemplo, los capacitores, resistencia de las que tienen el alambrecito en los costados, malla de desoldar, para usar como complemento con la herramienta anterior, o simplemente para usarla sola, una linterna, herramienta súper indispensable para trabajar dentro de los gabinetes o para ver bien pequeños componentes, una linterna con pie, también muy útil para cuando necesitamos las manos y no podemos tenerlas. También pueden usar una linterna frontal, esas que van en la cabeza, una lupa para ver los pequeños componentes. Este ya es un chiche más caro, un microscopio USB. Estas cámaras están muy buenas porque se conectan a la computadora, ¿no? Tienen un gran aumento para trabajar en componentes muy chiquitos, la verdad que son bárbaras. Diferentes medidas de precintos, les puedo decir de esto es para atar los cables o para lo que lo necesitemos. Por ejemplo, yo los precintos los suelo usar cuando abro un cargador para repararlo. Después lo cierro, lo pego, agarro 2 precintos y lo aprieto con los 2 precintos y cuando se seca le saco los precintos. Bueno, tornillos, obviamente vamos a necesitar todo tipo de tornillos. Cinta aisladora, cinta Kapton, por si no la conocen, esta cinta Kapton. Esta cinta se ve mucho cuando abren una tablet, que ven una cinta amarilla. Bueno, esa es la cinta Kapton. Es una cinta que resiste a las altas temperaturas. Así que esta cinta también se puede usar para cuando soldamos con la estación de aire caliente, para tapar componentes que no queramos
que se caliente. Y también se usa para fijar cables, para que no se abran los conectores de algún flex. Una cinta muy útil. Cinta de tela. Esta cinta de tela la habrán visto también dentro de las tablets sobre los conectores de los flex para que no se abran. Bueno, esta cinta está buena para eso. O para fijar algún cable de la carcasa. Se ve mucho en tablet esta cinta. Termocontraíbles de varias medidas. Por si no lo conoce alguno, el termocontraíble es un tubo de un material tipo PVC que cuando lo calentamos se contrae. Y bueno, esto sería mejor que la cinta aisladora. Da un mejor acabado y es mucho más rápido. Aire comprimido. El aire comprimido, lo vamos a usar para muchas cosas, para limpiar alguna computadora, alguna notebook, tablet, lo que sea. Lo podemos usar para cuando hacemos una soldadura y limpiamos, podemos usar esto para secar bien el área que acabamos de limpiar con alcohol. Bueno, y acá está el alcohol. En este caso nosotros trabajamos con alcohol isopropílico. Es un alcohol que no tiene agua. El alcohol común que se compra en la farmacia tiene un pequeño porcentaje de agua. Por eso no es conveniente usarlo en la electrónica. Este alcohol isopropílico no tiene agua y es de alta evaporación. Bueno, pegamentos. Tenemos que tener varios tipos de pegamentos. Pegamentos que cuando se endurezcan queden duros, pegamentos que cuando se endurezcan queden un poco gomosos, especiales para pantallas de tablet o de teléfonos, pegamentos basados en metacrilato, como se lo conoce en Argentina, por ejemplo, la gotita, pilas de notebook, de computadora. Bueno, de notebook también. Las computadoras de escritorio, el 99,9% usan pilas CR2032, como se puede ver ahí. Tienen 3 volt, pero además también se usa en las notebook, pero en las notebook también podemos llegar a encontrar otros tamaños. Creo que otra más que es la 1220. Bueno, hay varios tipos de pilas. Una navaja multiusos. Bueno, esto sirve para muchas cosas, justamente por eso es multiuso. Ocupa poco lugar y puede sacarnos de un apuro. Yo personalmente siempre la llevo en el bolsillo. Una goma. Esta sencilla herramienta la vamos a usar para limpiar contactos como los de las memorias. Esos contactos dorados supuestamente son bañados en oro. Cuando pasa mucho tiempo se ensucian, se ennegrecen y puede perder sus propiedades eléctricas al no hacer buen contacto. Así que con la goma lo que hacemos, limpiamos muy fácilmente esos contactos. También se puede usar para limpiar los contactos del flex de los teclados. Un bloc de notas muy útil para hacer notas rápidas. A veces podemos llegar a encontrar fallas bastante particulares, por lo que a veces es bueno tomar notas y dejarlas asentadas para futuras consultas. Una placa de sonido USB. Esta plaquita, este adaptador USB, sirve para, es una placa de sonido que se enchufa al USB. Pero ¿para qué la usamos en la reparación? Si no escuchamos sonido en la computadora o notebook, enchufamos esto y si nos da sonido a través de esta placa, podemos por ahí llegar a descartar que el problema no es del sistema, aunque no siempre pasa así. Un adaptador de red USB. Bueno, esto es para tener una conexión más de cable de red que lo enchufamos al USB. Esto es útil, por ejemplo, si la placa de red está rota, necesitamos instalar los drivers, del wifi, por ejemplo, para conectarnos a internet, pero como la placa de red que tiene la computadora está rota, no tenemos los drivers, no los podemos buscar porque no podemos conectarnos a internet. Bueno, con esto nos salvamos, porque esto es plug and play, se enchufa y ya Windows lo detecta y lo instala. Esto es súper útil también, un adaptador de ida y SATA a USB. Este es un kit de herramientas, viene todo esto, viene el adaptador de ida y SATA a USB, el cable de corriente eléctrica de la red, el cable de alimentación de SATA, el cable de datos SATA y una pequeña fuente que la vamos a usar para alimentar, todavía no dije, esto es para enchufar discos rígidos de escritorio, de notebook
o también lectoras o grabadoras, tanto IDE como SATA. Con esto podemos enchufar todo eso que mencioné a la computadora a través de USB. Cuando se trata de discos de computadora de escritorio o lectoras, necesitan ya un consumo mayor, por eso vienen con una fuente. Con esto podemos conectar los discos o lectoras a una computadora y, por ejemplo, podemos hacer un backup o analizar en busca de virus o lo que sea. Un hub USB, súper útil, especialmente cuando trabajamos con notebooks, más ahora que las notebooks cada vez tienen menos USB. Bueno, un hub USB básicamente es un aparato que multiplica los USB. No lleva driver, nada, lo enchufamos y ya sale andando. Un disco externo USB nos va a servir para hacer backup o para tener acá todo nuestro software y driver, para lo que sea. Una lectora vieja, una lectora IDE, ya se usa poco, pero por ahí siempre no, por ahí de vez en cuando aparece algún cliente con un equipo prehistórico y a veces la lectora no le anda, porque si son equipos tan viejos, por lo general la lectora no les anda, y si tenemos que instalar un sistema, por ahí no podemos hacerlo desde USB y necesitamos una lectora para enchufarle. Esto ya es una lectora grabadora SATA, para lo mismo que el caso anterior. Si por ahí por algún motivo no podemos usar el USB para instalar el sistema o para lo que sea, enchufamos esta y ya está. Una lectorgrabadora USB, si no nos anda la lectora que trae la computadora, o para las notebooks que no tienen lectora y necesitamos instalar algo o usar un disco, lo podemos usar a través del USB con esta lectora. Bueno, CDs y DVDs, muchos discos con diferentes sistemas operativos, diferentes software, paquetes de driver, todo lo que consigamos. Pendrive también, varios pendrive, diferentes pendrive con diferentes sistemas operativos para instalar desde USB, un pendrive con el Hidden Boots, un paquete de software para técnicos, pendrive con software, con driver, todo lo que necesitemos. Este es un cable patchcore, se le llama patchcore, es un pequeño cable cortito, por lo general lo usamos para conectar una computadora al router, al modem o al access point o lo que sea para poder entrar a la interfaz del programa y configurarlo. Cables varios para usar para lo que haga falta. Yo suelo sacar los cables de fuentes rotas. Saco ese manojo de cable que viene, lo corto y ya con eso tengo para rato. Está bueno tener de diferentes grosores también, diferentes grosores y colores. Una cámara de fotos. Bueno, esto se puede suplir con la que viene en el teléfono, pero yo en mi caso tengo una parte porque es más cómodo. Saco muchas fotos para futuras referencias o por si me olvido de algo como iba. Un cargador universal para baterías de teléfonos. Si nos dedicamos también a la reparación de teléfonos, bueno, esto es muy útil. Un cargador universal para notebooks. Súper útil también porque a veces el cliente nos trae las notebooks sin el cargador o con los cargadores rotos. Esto es muy útil para descartar que el problema sea el cargador o por si no tiene el cargador. Que sean cargadores universales con 12 volt como voltaje más bajo y como voltaje más alto 20 o 24. Yo hasta ahora nunca he tenido que usar 24. 12 volt vamos a usar con las netbook o notebook más nuevas que consumen muy poco y andan a 12 volt y 2 amperes, 2,1 amperes. Y por ahí 20 volt con alguna notebook muy grande o con una computadora todo en uno. 24 volt, la verdad todavía no me ha tocado nada con 24 volt. Y bueno, y que tenga varias puntas, muchas puntas. Un barbijo. Yo uso barbijo para cuando tengo que soldar o desoldar mucho, para que no me venga todo el humo a la cara y que me lo trague todo. Supuestamente no sé nada, pero no quiero enterarme dentro de 30 años que sí hacía mal ese humo. Una computadora decente, con buena cantidad de RAM, 4 GB por lo menos, tampoco hace falta tanto. Que no sea muy lenta, con parlantes, mouse, teclado, toda completa. Va a ser la computadora que vamos a usar para trabajar, para buscar información, guardar cosas, bajar cosas, llevar el control de todo lo que reparamos. Esta sería nuestra computadora principal. Una computadora vieja, no demasiado tampoco, no vengan con un Pentium 1. AM2 o 775 que tengan, básicamente que tenga conexión IDE.
por si nos toca algún disco viejo para recuperar datos o para formatear lo que sea, podamos enchufarlo. Y va a tener también memoria de DR2, así que vamos a poder probar también memorias de DR2 con esta computadora. Un monitor aparte, uno suelto. Este monitor lo vamos a usar exclusivamente para pruebas, cuando nos traigan una CPU para reparar o queramos ver si hay video, si sale video en una notebook, por ejemplo. Solo para reparaciones. Bueno, mouse extra. Mouse extra USB y PS2. A veces pasa que el cliente trae la computadora y dice no me anda el mouse. Solucionamos inmediatamente enchufando un mouse que nosotros sabemos que funciona. Un teclado extra también, tanto PS2 como USB, para lo mismo que la situación anterior. Placa de sonido extra. Bueno, para cuando también algo parecido con la placa de sonido USB. Si no sale sonido de la mother y no encontramos nada raro, enchufamos esta a ver si sale sonido, entonces ya más o menos descartamos que el problema sea o no sistema. Una placa de video AGP suele ser muy frecuente, llegan computadoras y no tienen video. Si enchufamos esta placa y nos da video, ya sabemos que la mother por lo menos está viva, que el micro está vivo, etc. Y si con esto tampoco nos da video, entonces podemos estar seguros que es un problema grave, probablemente mother. Bueno, lo mismo que lo anterior, pero en este caso una placa de video PCI Express. Tenemos que tener siempre cosas nuevas y viejas porque no todo el mundo tiene computadoras de última generación. Un capacímetro para medir, como dice el nombre, capacitores. Este instrumento muy sencillo de usar, ya les voy a hacer algún video. Con este instrumento podemos medir, por ejemplo, los capacitores de la madre. ¿Sospechamos los capacitores? Bueno, los medimos. Un multímetro o tester también como se lo conoce, o polímetro también según en qué país estén. Bueno, esta es la herramienta indispensable que tiene que tener todo técnico, obviamente. Con esto vamos a poder medir un montonazo de cosas. Si llega el voltaje a la computadora, si llega el voltaje al USB, resistencias, cortocircuitos, pilas, amperes, diodo, de todo. Si un cable está cortado, de todo. Ya voy a hacer un video exclusivamente de multímetro. Los multímetros hay algunos que son muy baratos, muy baratos, obviamente son muy malos, pero para empezar sirven. Y después hay de todo tipo de precios. Un probador o también llamado un tester de fuentes ATX. Esto nos dice si la fuente tiene correctos los voltajes. Estoy hablando de fuentes de ATX de computadoras de escritorio. En este caso es digital, hay algunos que vienen solamente con las lucecitas LED. Si una fuente no da los voltajes, nos enteramos rápidamente. Un probador de cables de red. Esta es una herramienta sencilla, se enchufa una punta en un lado y la otra punta en otro lado y las luces tienen que prender todas. Y es muy barata esta herramienta. Bueno, conectores RJ45, estos son los conectores para cables de red. Una pantalla. Bueno, en realidad tenemos que tener varias pantallas, pantallas de notebook y de tablet también. Tenemos que tener diferentes tipos de pantallas para probar. Por ejemplo, se ve la pantalla con rayas. ¿Qué puede ser? ¿El cable flex o la pantalla? Bueno, normalmente uno con el tiempo se da cuenta si es la pantalla o el cable flex, aunque a veces hay dudas. Así que esas dudas las despejamos rápidamente con una pantalla de prueba. La pantalla de prueba puede ser una pantalla rota. De hecho, mis pantallas de prueba creo que son todas pantallas rotas. A veces pasa que se parten, pero anda media pantalla y ya con eso nos alcanza. Como dije, tenemos que tener diferentes tipos de pantalla porque las notebooks tienen diferentes tipos de pantalla. Tenemos las primeras que se usaban, que son las FFCL, las que tienen un tubito de fluorescente miniatura dentro. Después las LED, que las LED tenemos de conector diferente, que puede ser de 40 pines, los más viejos, de 30 pines, los más nuevos. Ahora las pantallas Slim tienen un conector, no sé cuántos pines tienen, no me he fijado todavía, pero hay de dos medidas, uno que es muy finito, así que hay que tener varios tipos de pantallas. Y lo mismo pasa con las tablets. El problema con las tablets es que hay muchísimos tipos de pantalla, no solo por el tamaño, sino por
por la posición del cable flex y por el ancho del cable flex y la cantidad de pines del cable flex. El tema de las tablas es bastante complicado para tener repuestos de prueba. Una fuente ATX, esta fuente ATX de computadora, tenemos que tener una fuente nueva, no una usada, una fuente nueva que sepamos, que tengamos la seguridad de que está en buen estado. Nos llega una computadora, no prende o prende y se apaga. No vamos a estar midiendo aquí y allá por todos lados, rompiéndonos la cabeza. Ponemos esta fuente, si anda, listo, ya está, ya encontramos la falla. Esto nos ahorra muchísimo tiempo. Tengan una fuente de prueba. Háganme caso, conozco muchos técnicos que no tienen fuentes de prueba y están ahí renegando cada vez que tienen problemas sospechosos de fuente. Memorias. Tenemos que tener también varias memorias RAM, todas las que hay. DDR1, aunque ya no se usa mucho, DDR2, que todavía se usa muchísimo, DDR3, DDR4, DDR3 de bajo voltaje en caso de las notebooks, también memorias SODIMM, o sea, memorias de notebook DDR2, DDR3, DDR4. Lo mismo con las fuentes. Si sospechamos que puede ser la memoria, bueno, la cambiamos y vemos si falla o no. Un compresor. Esto es más que nada un lujo. Pueden tranquilamente no usarlo y arreglarse con el aire comprimido o soplando. No, el aire comprimido, la latita de aire comprimido tiene que tenerla sí o sí porque es muy útil. Pero caro el aire comprimido. Y si tenemos que limpiar una computadora de escritorio llena de polvo, la verdad que es mucho gasto usar aire comprimido en lata. Así que tener un compresor es lo mejor que hay. Lo hacemos más rápido y más barato. Bueno, estas ya me estoy yendo a herramientas por ahí que algunos no van a usar nunca. Pero yo sí. Una emuladora de banco. En realidad muchas veces uno dice esta herramienta no la voy a usar nunca. Pero a mí me pasa que por ahí compro algo que pienso que no lo voy a usar nunca, que lo compro porque lo necesito una vez. Y después cuando tenés esa herramienta y estás haciendo algo, decís, esto lo puedo hacer con esta herramienta que acabo de comprar. Básicamente yo lo uso porque para trabajar con metales cuando tengo que soldar bisagras, bisagras de notebook, cuando tengo que fabricar partes de bisagras de notebook o lo que sea que se me cruce en el camino. Un mini torno lo uso por ejemplo para hacer modificaciones en carcasas, en disipadores, en placas. Esto de verdad es súper útil porque puedes desgastar, cortar, limpiar, de todo. Una agujeradora puede ser La verdad que creo que sería, para nuestro trabajo sería más cómoda una inalámbrica, así una como esta, una batería. Estas nos van a andar bien, sí. Yo, por ejemplo, a veces cuando una notebook o computadora todo en uno calienta demasiado, a veces le hago algunos agujeros, hago una matriz así para que tenga bien forma de rejilla y pego la matriz en papel sobre la carcasa y hago los agujeros para que quede bien prolijo. Gafas de protección. Bueno, si estamos usando la emuladora, las gafas son indispensables si no nos queremos arruinar algún ojo. Los guantes para cuando trabajemos con algo muy chancho, por ejemplo, si tenemos que arreglar alguna impresora y no queremos llenarnos las manos de tinta. Una pequeña morsa. No somos herreros, pero a veces necesitamos, yo por lo menos a veces necesito apretar cosas para cortarlas, por ejemplo, cuando trabajo con las bisagras. Una morsa chiquita va a andar bien. Una pistola de goma caliente para pegar con goma caliente. La usamos mucho en todos lados, en los gabinetes de PC. Cuando se meten los LED, los botones para adentro, con esto los reforzamos. El otro día pegué una pantalla de tablet que tenía las trabitas rotas y para que la pantalla no se mueva, lo pegué con esto. La prensa yo las uso cuando abro un cargador. Antes así usaba precintos, como ya les dije. Pero ahora uso la prensa porque la prensa no gasto nada. O sea, abro el cargador, lo arreglo, lo pego, lo cierro y con la prensa lo mantengo apretado unas cuantas horas. Aunque a veces todavía uso los precintos cuando están apurados y se llevan el cargador. Esta es otra prensa. Algunos también lo usan para cuando pegan los táctiles en los teléfonos. También pueden usar esto. No sé qué tan fuerte apretará esta. Hay varias pinzas de este tipo. Un pequeño soplete. Esto está bueno para termocontraíble. Para que el termocontraíble se contraiga, ¿no?
Y también cuando tengamos que soldar algo que lleve mucho estaño. No sé, por ejemplo, yo una vez lo usé para soldarle un disipador, soldarle un tubo de cobre, no sé, hice un invento raro ahí. Bueno, no se me ocurren más herramientas por ahora. Pero ahí ya vimos varias. Espero que puedan obtener alguna idea de todo esto que vimos. Si se les ocurre alguna otra herramienta, dejen el comentario abajo. Así aprendemos algo más entre todos. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó, suscríbanse.